Bienvenidos a Cielos Abiertos, un espacio para aquellos ajenos a la tierra. Bienvenidos, esto es Cielos Abiertos, el podcast de aerradio.com, y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y que tiene que ver mucho con la aviación que se hace en Colombia. Como todos sabemos, pues en Colombia existen los aeropuertos principales que son los que eh, ofrecen servicios hacia las ciudades principales y de manera internacional, pero hay otros servicios y otro tipo de aeropuertos y otro tipo de aviación que es bien interesante. Estamos hablando de la aviación regional y para ello estamos el día de hoy con Carlos Loaiza. Él es instructor de vuelo de la Escuela de Aviación Flying y en años pasados fue comandante de Aerolíneas de Antioquia, ADA. De igual manera, él es administrador de empresas y con él queremos hablar el día de hoy sobre su experiencia específicamente con la aviación regional. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Cielos Abiertos. Muchas gracias, Andrés, por invitarme y un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, Carlos, la aviación regional es un tema que a mí en particular me parece muy emocionante, pero contémoslo a todos los oyentes, a todas las personas que se están conectando a aereradio.com, ¿qué es eso de la aviación regional? ¿Qué hace que esta aviación sea tan especial? La aviación regional es un término que utilizamos a nivel coloquial los pilotos, a nivel técnico se le llama rutas secundarias. Y en regiones tales como Chocó, la zona cafetera, la costa colombiana, los llanos y otras zonas del sur, es muy importante porque hay partes del país que dependen de la aviación para poderse desarrollar. No hay carreteras o son muy remotos o hay mucho accidente geográfico en la ruta, así que hacen de la aviación algo muy interesante. Así que la aviación regional es en sí un polo de crecimiento muy interesante para las personas en estos lugares. Carlos, ¿qué se siente justamente aportar al desarrollo y, como dices tú, al crecimiento de esas economías y obviamente de cómo se siente conectar a esas personas que están fuera de las grandes ciudades con las oportunidades de las grandes ciudades e incluso de otros países a través de, digamos, de poder comandar una aeronave que pueda llevar no solamente a esas personas, sino también a sus productos o sus proyectos? Sí, Andrés, el asunto que para muchos pilotos de pronto, o tal vez gente que está alrededor de la aviación, no necesariamente pilotos, gente que está en el sector o gente que está por fuera, en alguna ocasión ellos llegan y miran un avión y dicen, no, es que el avión es para irme de turismo, irme de paseo, es algo glamoroso, algo elegante, pero cuando hablamos de aviación regional es algo muy romántico. Es decir, puedo llevar a una persona no porque va de paseo, sino porque va para su casa, va a visitar a su familia o porque quiere montar un proyecto productivo o porque requiere una atención médica o algún trámite de una ciudad principal y regresar a su región, pero siempre conectando esas necesidades particulares de ese público que se transporta. Me parece que la aviación regional es lo que queda aún de esa época romántica donde todo el planeta era conectado a partir de unos vuelos que muchas veces se esperaban, ¿no? Como hoy que en un aeropuerto entran cientos de vuelos, un aeropuerto principal y de pronto todo el mundo está esperando el mismo vuelo. Entonces, siento que somos algunos los que sentimos una gran emoción cuando percibimos esa oportunidad de llevarle cosas a los demás a través de ese transporte. Bueno, y hablemos específicamente de esa emoción donde se hacía realidad. Hablemos de esos destinos a los cuales tuviste la oportunidad de volar eh, y de pronto también de alguna anécdota interesante en alguno de ellos. Bueno, hay muchos lugares que pude conocer, pero hubo dos puntos que sí me llamaban mucho la atención porque se sentía lo remoto.
Uno era volando a la población de Acandí, el Chocó. Es muy particular esta región porque se encuentra cerca, bueno, realmente está al lado del Golfo de Urabá, frontera con Antioquia, pero pertenece al departamento del Chocó. Pero toda esa dinámica se mueve a partir de la cercanía con una población antioqueña que es Turbo, que está al otro lado del Golfo de Morrosquillo, y el polo de crecimiento serían las poblaciones de Chigorodó y de Apartadó. Acá es un aeropuerto muy angosto, en un valle tiene alrededor una selva, algunas zonas también que han sido taladas para ganadería y cerca tiene, pues al norte, tiene el pueblo, más adelante estaría Capurganá y la frontera con Panamá. Es un aeropuerto en donde cuando usted hace el vuelo desde Medellín, usted debe primero cruzar esa línea grande de cordillera occidental, luego empezar un descenso para volar sobre esa gran planicie de Urabá, y luego uno cruza al lado de este golfo donde encuentra inclusive eh, una población muy pequeña, donde hace mucho tiempo los españoles inclusive lo utilizaron de puerto cuando hacían todo su proceso de conquista y de colonia. Se pueden divisar barcos pesqueros antiguos hundidos en esa bahía, y es muy clara. Y a medida que uno empieza a acercarse, hay una gran extensión de playa conocida como la Playona, donde crece mucha vegetación, y es conocido también porque allí las tortugas marinas hacen todo su proceso de desove, y luego tiempo después esos huevitos que ponen las tortugas salen al mar, y mucha gente va en la madrugada a observar esta maravilla. Es decir, te estoy describiendo para que tú y los demás puedan darse una idea de ese espacio tan paradisíaco como tan inhóspito, y no está tan lejos, no está tan lejos en un vuelo de unos 45 minutos. Y cuando aterrizas ahí, te sientes y apagas el avión y te bajas del avión, estás en otro mundo, estás en un espacio donde las personas esperan que traigas medicamentos, traigas alimentos. Y bueno, eso me parece algo muy, muy especial. De hecho, la pista, pues, luego te contaré, pero tiene su forma particular de aterrizar. Y otro lugar también que me llama mucho la atención es Bahía Solano, una población en el Chocó, ya en el Pacífico, Océano Pacífico, que acá queda en el Atlántico, y Bahía Solano en el Pacífico. Y en este aeropuerto también se encuentra un valle, montañas mucho más altas, mucho más empinadas, mucho más encerrada, una pista donde tú aterrizas y hay mucha humedad, y la humedad inclusive hace que la pista sea muy lisa. Y ves que inclusive el acento cambia, porque ya es Chocó Chocó, es el acento chocuano muy particular. Y dentro de las anécdotas que tengo es que me acuerdo que una vez iba a salir cuando se montó un señor de edad. No sé si sería la primera vez que vuela en avión y no, pero me acuerdo que se acercó a la cabina y me dijo, señor, ¿cierto que usted es el motorista? Me dio mucha gracia. Qué bonito. Cuando me hablas de Acandí, yo tuve la oportunidad de volar a Acandí como pasajero y pues iba pues en un viaje ahí sí de turismo. Pero quiero que hablemos un poco de la operación de ese tipo de pistas y del tipo de aeronave, porque para la aviación regional no se utilizan los mismos tipos de aviones que para la aviación, digámoslo así, comercial convencional, ¿cierto? Entonces, hablemos un poco de los tipos de aviones que se utilizan para la aviación regional y cómo es la operación en este tipo de pistas que recuerdo yo que a Candied era un aeropuerto no controlado y que antes de aterrizar había que hacer ciertos sobrevuelos. Incluso recuerdo muy bien que yo miraba por la ventana y veía algunas vacas sobre la pista. Hablemos un poco de esa operación. Primero de los aviones y luego cómo es operar este tipo de pistas. Claro que sí, Andrés. Un tema que tú dices es muy importante, es muy particular esa operación en este tipo de aeropuertos, sobre todo porque esas mismas pistas pueden ser espacios vitales para las poblaciones. Y bueno, te hablo el caso obviamente de Acandí, a diferencia pues, de otros aeropuertos en estas regiones que muchas veces son canchas de fútbol,
prados amplios, vías principales. Pues este sí es un aeropuerto propiamente, es de pavimento. Sin embargo, es un aeropuerto que es angosto, se encuentra ubicado en un valle de un lado, y al otro lado ves la población y más adelante ves más montaña, y ahí se encuentra el famoso Darién. En cuanto a la operación de las aeronaves, yo pues tuve la experiencia de volar en un Jetstream 32. Ese avión es un avión inglés para 19 personas de turbohélice, muy potente, muy aplicado en estas regiones, pues aunque el avión fue inicialmente hecho en Europa en los años 70 y 80 con el propósito de volar entre Inglaterra y Europa a través de el Canal de la Mancha a nivel del mar. Pues fue un avión que comenzó a ser muy exitoso en varias partes del mundo, y en Colombia logró una gran acogida por su economía en la operación, por su posibilidad de operar estas pistas y porque es una aeronave muy rápida en su categoría. Y bueno, pero como todo, en todas las cosas hay cosas buenas y cosas complejas. Una de ellas es que igual, por ser un avión tan rápido, requería mucha pista, y era un avión que había que aprovechar mucho las longitudes de pista para tanto aterrizar o despegar. Y en el caso de Acandi, pues un procedimiento pues que se hacía era volar sobre el aeropuerto para verificar que no hubieran personas o animales u objetos bloqueando la pista, que son pistas que no son controladas. Muchas de ellas, pues, aunque bueno, el gobierno local es el que supuestamente lo opera, pues no hay gran atención en el tema, pues por obvias razones. Muchas regiones de estas son de pocos recursos, y pues tocaba muchas veces en la operación nosotros estar pendientes y sobrevolar el aeropuerto para luego aproximar. En el Jetstream 32 es un avión que aproximaba, o aproxima, pues los quedan todavía, en un promedio de 120 nudos. Esos son más o menos 220 kilómetros por hora. Es una aproximación muy rápida para usted ubicarse en una pista y poder detener de forma efectiva el avión. Y tenga en cuenta que el avión pues tiene carga, tiene personas, tiene una inercia que hay que detenerla. Y hay otros factores como el agua, zona que llueve mucho, entonces la pista se pone húmeda, de pronto si hay contaminación, polvo o de pronto algo de aceite, hace que la pista no sea tan efectiva al momento de aterrizar, así que hace compleja la operación. Sin embargo, el truco aquí es aproximar a la menor velocidad posible, la mínima que permite el avión, y poner el punto en la pista. Pienso que si le pregunta a muchos pilotos que vuelan este tipo de avión en estas pistas, te va a decir lo mismo: el aterrizaje es delicado. Pero cuando usted aterriza y ve que la gente se baja y los que están esperando se emocionan que llegó su familiar, o que le llegó la carga, o a veces son bajando bicicletas, el niño esperando su regalo, su bicicleta. Bueno, son cosas que uno dice que ese esfuerzo haya valido la pena. Qué bonito. Eh, quiero que conversemos un poco sobre cómo es el entrenamiento, porque mencionabas, por ejemplo, el aterrizaje en ese tipo de pistas con este tipo de avión son delicados. ¿Cómo es un entrenamiento? O sea, en qué difiere un entrenamiento de, digamos, para la aviación regional versus otro tipo de aviación, digámoslo así, comercial convencional? ¿Cuáles son como esos elementos diferenciadores? ¿Qué es lo que, en qué se hace más hincapié, qué se refuerza más? ¿Qué son aquellos elementos en los cuales los pilotos tienen que tener como mayor precisión y mayor cuidado? Muy interesante tu pregunta, Andrés. Hay muchas diferencias, pero de pronto trataré de decir las más sobresalientes. Primero, la operación regional es una operación muy rápida. Cuando se habla de una operación convencional, o lo que se conoce como operación legacy, legacy se refiere a aerolíneas grandes, aerolíneas donde pues son 200 pasajeros, y donde hay un protocolo y hay una cabina con muchos auxiliares de vuelo, una tripulación grande. La infraestructura es mucho más elaborada, pero en este tipo de aviación regional, pues es la tripulación. El Jetstream, por ejemplo, no tiene auxiliar de vuelo, es el piloto y el copiloto,
el trabajo es mucho más rápido, pues muchas veces se viaja inclusive con un despachador que al llegar el despachador se limita es a verificar la carga, hacer el peso y balance, pedir reportes meteorológicos y entregar lo que se conoce como despacho, que es una documentación para el piloto organizar su vuelo. Y hay un personal de tierra que básicamente un grupo de uno o dos maleteros que hacen al mismo tiempo la vez de los que venden los tiquetes en esos aeropuertos, organizan los vuelos y montan su equipaje rápidamente. Entonces, muchas veces nosotros hacíamos lo que conocemos tránsitos. Tránsito es lo que se mueve un avión entre el momento que apaga su motor, se bajan los pasajeros, se baja la carga, se sube la nueva carga, se suben los pasajeros y se enciende. Y pueden pasar entre 15 y 20 minutos, muy rápido versus un avión ya más grande, un 320, un 737, que son tránsitos de 30 a 45 minutos. Entonces, y bueno, y que son 10, 12 personas haciendo la logística. En este tema es lo que llamamos una operación muy ágil. De hecho, hubo momentos bajo presión porque digamos que como operamos del aeropuerto La Herrera, un aeropuerto que es visual, no más funciona de día, por esas características especiales que tiene el aeropuerto. Entonces, muchas veces el tiempo por meteorología, pues por mal tiempo, los vuelos se atrasaban, entonces llegamos sacando un poco tarde y sabemos que si no nos apresuramos nos tocaba irnos a meternos a Río Negro o a Pereira y era más complejo. Uno buscaba era que los pasajeros llegaran a Medellín, llegaran al destino que ellos querían, entonces la operación era mucho más rápida, entonces se exige mucho hacer esos entrenamientos mucho más ágiles. Eh, el piloto tiene unas acciones, el copiloto otras acciones de preparación de vuelo y vuelo. Esa es la parte en tierra. Y en vuelo también hay un entrenamiento muy particular para operar siempre pensando en aeropuertos con difíciles ubicaciones geográficas, donde los procedimientos son de mucho cuidado, donde se toman muchas decisiones de no ir o de regresarse, porque se recalca mucho eso, donde las decisiones deben ser tomadas de forma rápida y eficiente, porque también el tema del combustible es mucho más complejo en estos tipos de aviones pequeños que en un avión grande. Un avión grande, pues fácilmente, si tiene cerrado un destino, puede irse a otro aeropuerto que esté a 2 o 3 horas de distancia. Sin embargo, en la visión regional, el tema del combustible es mucho más restringido. Entonces, son algunos elementos muy delicados para la operación. Una gran diferencia. Y otro tema que se habla mucho es buscar que desde muy al principio los tripulantes nuevos, los copilotos, tengan una buena competencia, porque de ser tan delicadas las zonas donde se vuela, que ellos tengan la posibilidad de regresar al destino o aterrizar si fuera necesario, eh, ya que los requerimientos de este tipo de pistas se requiere muchísima mayor habilidad. Carlos, eh, al principio de esta conversación mencionabas que el Jetstream es un avión inglés y obviamente pues en Colombia la manufactura de aviones al momento está pues como restringida únicamente pues como para temas militares eh, y conozco que hay un avión que se hace pues como en Colombia, pero es para instrucción militar, pero de resto no tenemos manufactura de aeronaves en Colombia. Eh, para este caso en particular, yo creo que la aviación regional en Colombia le entrega mucho conocimiento al mundo, pues justamente como por las características que nos has contado, pues como del terreno y del tipo de pistas. Normalmente un piloto debe, digamos, formarse muchas veces en la casa matriz o en algunos centros autorizados de formación que están normalmente por fuera de Colombia. Y en el caso tuyo creo que tuviste que haber hecho tal vez un simulador o algún curso por fuera para poder entender cómo volar el Jetstream, pero más que ese conocimiento que hay allá, yo creo que es mucho más el conocimiento que nosotros tenemos la posibilidad como de entregar a esas grandes casas, justamente porque conocemos cómo se opera el avión en unas condiciones que son totalmente distintas a las que fueron, eh, unas condiciones totalmente distintas para las que el avión fue creado. En esos momentos donde has tenido la posibilidad de compartir con pilotos o con personas que conocen el Jetstream, pero en otras condiciones, que es como lo más bonito de ese tipo de conversaciones cuando has podido compartir con esas personas
no vuelan en Colombia, pero que los colombianos tenemos mucho para enseñarles frente a la operación de, de este tipo de avión en pistas o en, digamos, en terrenos tan especiales. Sí, nosotros cuando íbamos a hacer entrenamiento, pues inicialmente íbamos a un simulador de vuelo en la ciudad de San Luis, en Missouri, eso en todo el centro de Estados Unidos. Habían tres simuladores, otro quedaba, perdón, en Seattle y otro quedaba en Europa. Eh, pues yo tuve oportunidad de ir a los dos, el de San Luis y al de Seattle. Y en el de San Luis, me acuerdo que iban dos compañías, una se llamaba Pascan de Canadá y otra operadora charter argentina, ahorita se me escapa el nombre. Y ellos pues, cuando en algún momento hablaba con tripulantes de allá, ellos pues hablan mucho, por ejemplo los de Canadá, volaban a unos destinos muy retirados, muchos de ellos equivalentes a la distancia pues entre la ciudad de Medellín y Cúcuta, vuelos de hora y media aproximadamente, hora y media. Y ellos hablan mucho del tema de bajas temperaturas, de volar aproximación de instrumentos, de cuidarse mucho de generación de hielo en el avión, de congelamiento de las alas por las bajas temperaturas y la humedad. Hablaban de lo difícil que era soportar estas temperaturas, pero que el avión pues estaba diseñado para eso, porque al fin y al cabo lo hicieron los ingleses y el avión pues era de una buena calefacción. Cuando ellos me preguntaban que cómo era el caso nuestro, decíamos, no, pues que otro operamos en aeropuertos de 30 grados Celsius, nivel del mar, a veces la cabina alcanzaba hasta 38 grados, mientras podíamos despegar en épocas de verano. 19 personas con una cabina cerrada y el sistema de aire todavía no era muy eficiente del Jetstream, infortunadamente. Ese era un pecado que tiene el Jetstream, el sistema de enfriamiento es pésimo. A veces tocaba poder iniciar vuelo para que la vez empezara a enfriar y decirles que muchas de esas pistas no tenían sistema de instrumentos, que muchas veces nos tocaba bajar, como es pan de cada día para los pilotos que vuelan en Chocó, y que alguno que me está escuchando me va a dar la razón, que usted a veces llega a ciertos puntos es referenciando únicamente por el altímetro y rumbo, porque no hay otra forma usted de defenderse en ese punto de vista, sino con la altitud hasta que usted tenga un tiempo determinado o una ubicación por satélite donde usted sabe que se puede descender porque está sobre el mar para entrar a la pista. Yo decirle a ellos que muchas veces nos tocaba aterrizar en una bruma impresionante en pistas que usted tenía que aterrizar el avión porque si usted hacía un sobrepaso, usted se instrumentaba inmediatamente, pero usted tenía que tener ya predefinido qué rumbo iba a volar porque iba a encontrarse obstáculos, montañas mucho más altas y que el avión no iba a alcanzar a sortear en el periodo de tiempo de ascenso. Entonces, esas grandes diferencias ellos pues las valoraban mucho. Primero valoraban el avión porque decían que avión tan versátil. Nos decían que pues, los pilotos estábamos operando en áreas muy complejas, pero cuando llegamos al tema del aire acondicionado, pues sí me dan una palmadita en la espalda porque no había más que hablar. Entonces, el tema es que los pilotos que volamos no digo solamente los colombianos, hay pilotos que vuelan en la India, son muy complejas, en Nepal, pilotos que vuelan en todo Sudamérica, o los pilotos, famosos pilotos, los Bush Pilots de Alaska. Pues, volamos todos en áreas muy complejas en algún momento, pero cada operación se vuelve muy, muy interesante y se vuelve en donde dependemos de lo que aprendimos, sobre todo en la experiencia. Bueno, y mencionas un tema que es bien interesante y es la navegación. Eh, Ahorita nos mencionabas que pues, en muchas ocasiones tenías que llegar con altímetro y brújula, básicamente. Hablemos un poco de la navegación en la aviación regional. Hay un tipo de navegación y ahorita nos darás más detalles sobre eso, que es el que se utiliza normalmente en la aviación Legacy, como nos decías ahorita, que es la navegación ARNAV, que es basada todo en GPS, pero en la aviación regional, la navegación, ¿cómo cambia? Sí, para las personas de pronto que no están familiarizadas con la aviación, las aeronaves utilizan unos instrumentos en cabina
poderse ubicar apoyados por una serie de estaciones en tierra o una serie de señales vía satélite para hacer una triangulación y podernos ubicar. Estos sistemas, pues dependiendo su complejidad, hay unos que ofrecen también información de altitud, pero por lo general lo más básico solamente es de posición. Ya el manejo de altitud es responsabilidad del piloto. Saber por dónde puede volar, dónde puedo hacerme sin tener dificultades, y eso pues es por medio de aerovías. Pero cuando hablamos en áreas regionales, en vuelos regionales, cuando no son aeropuertos que no tienen esto establecido porque son muy accidentados por su ubicación, requiere pues un trabajo diferente, el cual es a la vieja usanza, por medio de distancias, cálculo de tiempo recorrido de la distancia, rumbos y sobre todo pues verificación de posiciones visuales, cuando las hay. Cuando no las hay, pues hay ciertas altitudes que se definen para no descender más, para evitar eh, incurrir en lo que se conoce como vuelo controlado terreno, que es básicamente accidentarse con una montaña porque no la vimos, con algún obstáculo porque no lo vimos, porque nos metimos en una nube. Entonces, la aviación regional tiene estas particularidades. Se requiere una transición desde lo más avanzado. Uno sale muchas veces de aeropuertos grandes con todas las ayudas, toda la navegación, pero uno llega a un punto que es como que uno cambiara de época. Deja uno de tener todas esas facilidades y empieza uno a entrar en ese mundo inhóspito donde nuevamente lo primero que se aprendió y lo que es más complejo, y como volaron siempre los pilotos de antes, un rumbo, una altitud, tomar un tiempo, de pronto algunas señales de radio para unos instrumentos más convencionales donde te dan referencias, pero al final es volar de forma muy visual y teniendo mucho siempre la carta bajo la manga. Es decir, ¿qué hago si no veo el aeropuerto? ¿Qué hago si cuando estoy aterrizando se me atraviesa un obstáculo, un vehículo, un niño, un animal, ¿sí? Entonces es cuando lo que se conoce como criterio del piloto, es decir, esa experiencia sumada a la toma de decisiones, y siempre poner primero la seguridad. Entonces es ese gran cambio. Ya no tenemos los sistemas, aunque tú tengas el avión con todos los sistemas de navegación, porque de hecho en el Jetstream teníamos unos equipos que se instalaron más adelante de cuando llegaron a la compañía, que nos ayudan a navegar con sistemas de satélite, pero que en un momento dado no lo podíamos usar porque ya no eran confiables, ya tocaba volver a la vieja usanza. Entonces, eso es lo que nos llama mucho en la aviación regional a estar muy alerta, a estar muy pendientes, escuchar los demás aviones, lograr la mayor cantidad de información posible antes de llegar al destino. De hecho, antes de salir, llamar, preguntar cómo están las condiciones o preguntarle a otros aviones que vienen de regreso, ¿sí? Entonces, el tema es que siempre estar muy alertas, nunca estar en un punto de complacencia donde creemos que nada puede suceder, siempre estar muy desconfiados de todo lo que pasa. Bueno, Carlos, y estamos llegando ya al final del podcast y yo quisiera que a todas las personas que están en este momento conectadas a aereradio.com escuchando eh, Cielos Abiertos, eh, algunos que nos escuchan son pilotos, pero algunos son aficionados a la aviación. Eh, ¿Tú qué destinos recomendarías para que las personas, tanto pues como pilotos y aficionados, que tengan la oportunidad más adelante de volar allá, qué destinos recomendarías para que puedan vivir en carne propia cómo es la operación de la aviación regional en Colombia? ¿Cuáles son esos destinos que tú recomendarías? Bueno, yo lo diría más a las personas que quisieran tener la experiencia y de pronto pues tener la posibilidad de observar más detenidamente. Yo pienso que aviación regional, la zona cafetera es una zona muy interesante, muy bonita para poder volar y poder disfrutar y ver esta experiencia. Y otras regiones interesantes para ir es Capurganá, muy paradisiaco. La aproximación a este aeropuerto es muy particular, es a través de un valle. Y para los profesionales del aire, pues realmente haría mal yo decirles para dónde se van, pero si de pronto algún piloto quisiera tener esa experiencia, yo sí les diría que se diera esa pasadita, un vuelo a Candí, un vuelo a Vallasolano, un vuelo a Nuquí, eh,
para que obviamente pues bien acompañados, con alguien que le muestre, porque yo pienso que son regiones donde se aprende demasiado. Para mí, la experiencia cuando yo pasaba la cordillera occidental y entraba en la selva chocuana, esto era otro mundo, y la meteorología cambia mucho y las condiciones cambian mucho, pero se aprende también demasiado. Y usted aterrizar en estos destinos, usted se siente verdaderamente que hubiera hasta cambiado de continente. Es otro cuento. Para personas que no estén escuchando y que no estén en Colombia, pues yo les diría que toda aviación pequeña es interesante, toda aviación pequeño es emocionante. Tomar un avión y volar alrededor de la ciudad y volver, esa es la experiencia alejado a lo que se conoce normalmente a nivel comercial, un avión gigante, donde todo el mundo va lleno de maletas a hacer un viaje. No es tanto aviación, es un producto más de la aviación, pero la aviación realmente romántica es el avión pequeño, les diría yo. Muchas gracias, Andrés. No, a ti, Carlos, por acompañarnos en esta emisión de Cielos Abiertos. Y quiero recordarle a todas las personas que nos están escuchando que sigan la programación de aereradio.com. Estaremos más adelante haciendo más entregas de Cielos Abiertos. Carlos, mil gracias por habernos acompañado en este espacio y a todos feliz día. Estás escuchando Aire Radio para aquellos ajenos a la tierra.